Hermanos, la intención por la cual semana a semana les trato de compartir a la mayoría de ustedes el texto que se estará predicando y el texto que se estará meditando es con la intención no solamente de que puedan orar los hermanos que estarán sirviendo, sino también con la intención de que puedan leerlos y meditar durante el transcurso de la semana. Esta es la principal razón por la cual hacemos esto. Estaré enviándoles más adelante un buen libro que me acaba de recomendar un pastor con respecto a nuestras labores en la iglesia para que sea provechoso el día del Señor. Uno de ellos es que todos puedan leer los textos, porque hermanos, el que habla en nuestras vidas es Dios a través de su. Y lo que necesitamos tener esta mañana en nuestro corazón. De ahí que mi intención es leer el texto y con la ayuda del Señor tratar de exponerlo, pero va a ser de mayor beneficio debido a mis muchas incapacidades y debilidades, que ustedes puedan a lo largo de la semana seguir meditando. Como se dieron cuenta, esta mañana estaremos concluyendo este capítulo 14. Este capítulo 14 no concluye con el tema en el que hemos estado viendo, acerca de las diferencias de opiniones, cómo se tratan en la iglesia. Este tema termina hasta el versículo 13. Pudiera ser que estaría terminando todavía más adelante, pero la mayoría concuerda que en el versículo 13 el apóstol Pablo está terminando el capítulo 15. Así que hermanos, todavía estaremos pasando quizás 1 o 2 sermones más con respecto a este tema tan importante de instrucción a cada una de las iglesias de Cristo. Pablo ya ha instruido en los versículos que hemos leído con respecto a qué hacer con las diferencias de opiniones sobre cosas no esenciales. Quiero recordar, son sobre cosas que Dios no ha mandado o que Dios no ha prohibido. No estamos hablando aquí, como decía un hermano, si el adulterio, la fornicación es pecado. Eso claro que es pecado, todo lo que implica. Estamos hablando sobre cosas que no son esenciales. Y hermanos, no saben cuán enriquecedor es ver que el Señor utilizó estos dos particulares días, la observación de días y la observación de ciertas dietas alimenticias para instruir a su iglesia. Porque estos temas no son aislados del pueblo de Dios. Hay ordenanzas particulares en el Antiguo Testamento con respecto a estos puntos. Y adicional a esta enseñanza, uno puede ver lo que es conocido como la hermenéutica bíblica, es decir, cómo los apóstoles interpretan las Escrituras. Así que hermanos, es muy interesante ver que el Señor toca este tema a la luz de lo que algo fue muy crítico para la iglesia del primer siglo. Ahora, hermanos, era más que evidente. La iglesia estaba compuesta de lo que él había dicho que iba a ser. Gente de toda lengua, de todo pueblo, de toda tribu y de toda nación. Y esto incluía creyentes de un trasfondo judío. Trasfondo judío que, hermanos, tenía enseñanzas muy claras en la ley con respecto a ceremonias religiosas, dietas alimenticias y particularidades morales. Ahora, para nosotros esto es casi más sencillo de entender. Como quiero decirles algo, para el pueblo de Israel, todos estos grupos de leyes tenían un aspecto moral, tenían una razón de ser. Ahora, de manera resumida, quiero decirles lo que dicen las Escrituras. La razón por la que esto, como lo vamos a ver hoy en la mañana, es tan trascendente es porque las Escrituras nos explican lo que está haciendo aquí. Las cuestiones de días y cuestiones de alimentación, y el día tengo que hacer no es el día del Señor. No es mi intención argumentar al respecto de la continuidad del cuarto mandamiento, de los 10 mandamientos aquí. No tiene que ver con el cuarto mandamiento, tiene que ver con celebraciones particulares que fueron ordenadas. Nos enseñan las Escrituras que todas estas eran sombras de lo que había de venir. De hecho, en cuestión de la alimentación, pues
Cristo mismo, que dijo que los alimentos en nada contaminan al hombre, porque la sustancia había llegado. Ya no era más necesaria una imagen o una sombra de lo que esta sustancia sería revelada. Y estas diferencias de cosas no esenciales que vemos son explicadas a la luz de qué comer y qué días guardar, estaban causando división. Ahora en los versículos que vamos a ver esta mañana del 16 del 13, perdón, en adelante, hermanos, ahora nos va a enseñar a cómo estas diferencias se vuelven prácticas y cómo tienen que ser corregidas, porque la instrucción con respecto a la práctica de estas diferencias de ideas es esencial en las iglesias. Las ideas no solamente se quedan en nuestra mente, las ideas nos llevan a actuar de cierta forma. Y es por esa razón que Pablo tiene que continuar con su exposición. Él ya les ha dicho, reciban al débil, pero no para estar discutiendo, no para estar enseñoreándose de él, no para querer estarlo instruyendo, recíbanlo en amor. Pero ahora va a sacar dos conclusiones. Esta mañana en nuestro texto veremos la primera conclusión, las dos razones para esta conclusión y un principio esencial que vemos al final de este capítulo. Si el Señor permite, en el capítulo 15 se darán cuenta que hay una conclusión adicional a la cual el apóstol Pablo llega y la veremos en su momento. Pero hoy veremos esto, nuestra primera conclusión, las dos razones para esta conclusión y el principio que se encuentra en este texto. Dice nuestro texto en el versículo 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Aquí es la razón por la que nosotros nos damos cuenta que es su primera conclusión. Porque dice el versículo 13, así que, o por lo tanto, o pudiera ser de modo que, está concluyendo lo que está diciendo en los textos anteriores. Y hermanos, si ustedes meditaron durante la semana en lo que leímos hace 8 días, ustedes recordarán que los textos precedentes es aquella exhortación en donde Pablo les dice, no estén juzgándose porque hay un solo juez y todos y cada uno de nosotros vamos a comparecer delante de ese juez. Ese juez es Cristo, no nosotros. Eso es lo que observamos en los versos precedentes. Dice el versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y es como cierra esta idea. Ahora, Pablo dice, por tanto, o así que, ya no nos juzguemos más los unos a nosotros, sino más bien decidir. Y hermanos, la razón por la que estas palabras es necesaria remarcarlas es porque en el original es lo mismo y Pablo está haciendo un juego de palabras para poder enseñar a la iglesia algo importante. Ya que todos daremos cuenta a Dios, por favor no nos estemos juzgando más los unos a otros, sino más bien discernir, decidir, considerar. Es la misma palabra, esa es la dificultad en esta palabra en las utiliza, porque en ocasiones se utiliza para un juicio condenatorio, en otras ocasiones se utiliza para hablar acerca del discernimiento, de cómo pensar, de hacer un juicio decisivo. Y aquí les dice el apóstol Pablo, ya no se juzguen unos a otros, ya no se estén condenando entre ustedes creyentes. Antes bien, disciernan, consideren, no poner tropiezo. Hermanos,
Esta es la primera conclusión después de haberles dicho, dejen que los hermanos débiles entren en la iglesia y no estén discutiendo. Y quiero que observen algo sumamente importante, por eso leí hasta el verso 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Hermanos, tenemos que entender lo que las Escrituras nos enseñan objetivamente. Pablo está hablando con respecto de la comida y dice, yo sé, dice el apóstol Pablo, decía al hermano Arcis, estas no son palabras de un concilio, estas no son palabras de teólogos, estas son palabras de un apóstol inspirado, citando a su Señor, diciendo, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo. Hermanos, esto es el objetivo. No hay cosa inmunda en la comida, no la hay. Nada en la comida tiene un aspecto moral. Ahora, hermanos, nuevamente, la implicación. Muchos de estos creyentes eran de un trasfondo en donde generación tras generación tras generación, incluso estaban dispuestos a morir, como lo vemos en el libro de Daniel, para no meter cosa inmunda en sus bocas. Pero la sustancia de eso que enseñaba el Nuevo Testamento se presenta aquí, Cristo, y dice, no es lo que comes el problema, sino lo que sale del corazón. Y luego el apóstol Pedro es mandado a ir a la casa de Cornelio, y recordamos todo lo que pasa y la visión que tiene y cómo baja este manto y vienen los alimentos y dice el apóstol Pedro, Señor, yo nunca he comido esto. Nunca ha entrado cosa impura en mi boca. Y las palabras mismas de Jesucristo que se presenta en esta visión le dice Pedro, tú no llames inmundo. Hermanos, después vemos que la circunstancia se torna tan delicada que vemos un concilio para saber cómo lidiar con estas cosas. Vemos a los principales del establecimiento de la iglesia, los apóstoles, consensando acerca de los alimentos. Luego vemos las cartas nuevotestamentarias, en donde estos aspectos que eran sombra de la esencia de Cristo. Pero hay creyentes que todavía están luchando con esto. Hay creyentes que todavía están luchando, y lo vemos en la carta a los Gálatas, la carta a Colosenses, lo vemos en la carta a los Corintios, lo vemos en el libro de los Hechos, lo vemos en la misma vida del apóstol Pedro, tropezando cuando se presentan estos judaizantes, y Pablo lo tiene que reprobar públicamente. Vemos todo este contexto de que no es un tema tan sencillo. Aunque objetivamente los alimentos no tenían ningún valor moral, y Pablo dice, no tienen nada de sí mismo inmundo, Pablo dice, para el que piensa que algo es inmundo, para lo es. Y va a explicar a qué se refiere. Esto es lo subjetivo. Lo objetivo no tiene nada de impuro, pero para hay creyentes que su conciencia no informada no alcanzan a entender la eficacia del Evangelio en sus vidas y toda la libertad que Cristo ha ganado para ellos al venir la sustancia. Por tal razón, para ellos les es inmundo en sus conciencias. Y Pablo dice que la conclusión no es que la iglesia trate de enseñorearse de ellos. Atáquenlos para que entiendan su libertad. ¿Cómo pasa? No le pongan tropiezo. Y hermanos, yo no sé si se dieron cuenta, pero la forma en la que está hablando tiene que ver con el lenguaje de Levítico 19:14, en donde Moisés llamaba a que fueran cuidadosos con aquel que era sordo y aquel que era ciego.
que no maldijeran al que era sordo o no pusieran algo que pudiera hacer tropezar al que era ciego. Levítico 19, verso 14. Decía mi hermano, eso era algo horrible. Era algo horrible. Poner algo delante de un ciego para que se cayera era algo horrible. Y el Señor dice, eso es muy pecaminoso. Y este lenguaje es usado por el apóstol Pablo para decir, no hagan lo mismo con sus hermanos que tienen una débil conciencia. No hagan lo mismo con sus hermanos que tienen una débil conciencia. De hecho, quiero leerles el texto de dice Levítico 19:14. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo. Y uno puede decir ahí. Mira, hermano, lo que dice la palabra de Dios. Sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Y Pablo utiliza este lenguaje de no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano débil para darte a entender a ti y a mí y a los creyentes en Roma que debe de haber temor. Hermanos, no es cuestión de entendimiento o de la libertad, sino de a quién les pertenecen los creyentes. No es cuestión de, es que no entiende, es que son liberales. ¿A quién le pertenece este creyente? ¿Y a quién le hemos dado? Ahora, el apóstol Pablo va a dar dos razones para esto. Dos razones para decir, hermano, no hagas tropezar a tu hermano en nada. Dice él, yo sé que los alimentos nada son, no hay nada inmundo en él, pero no pongas tropiezo delante de tu hermano, no lo hagas tropezar. Porque primeramente no es conforme al amor de Dios. Y segundo, porque el amor de Dios son cosas mucho mayores que no tienen que ver con estas cosas no esenciales. Porque el reino de Dios no tiene que ver con cosas como comer o beber. Esas son las dos razones por las que Pablo tiene que decirle a los creyentes en Roma, no hagas tropezar a tu hermano. Dice el texto en el versículo 15, pero si por causa de la comida, eso sabemos que está hablando de nada impuro en el versículo 14, de la comida, no está generalizando todo absolutamente. Dice, pero si por causa de la comida, tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No será pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias. Pero es malo que el hombre haga tropezar. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Así que, hermanos, vamos a ver estas dos razones a más detalle. La primera la encontramos en el versículo 15. Dice que si nosotros hacemos tropezar a uno de nuestros hermanos por causa de la comida, ya no andamos conforme al amor. Es decir, el andar haciendo uso de mi libertad de manera desmedida, de manera imprudente y de manera orgullosa, y hacer que mi hermano tropiece, solamente hace que yo esté actuando en contra del amor de Dios.
Y dice claramente por qué, hermanos. El uso de la libertad del fuerte causaría dolor y aflicción al hermano. De hecho, viene esta frase que es complicada de entender. Primero dice, tu hermano es contristado, es entristecido. Si tú haces uso de la libertad, dice el apóstol Pablo, sobre tu comida, y por causa de tu comida tú has puesto tropiezo, es decir, le has puesto un agujero a tu hermano que no puede ver para que se caiga. Porque esa es la intención de la idea que está dando el apóstol Pablo. Tu hermano va a ser contristado, no va a crecer, no va a madurar, va a ser entristecido en su corazón. Él va a sufrir por causa de ponerle un tropiezo. Y obviamente, hermanos, eso no es conforme al amor que Dios nos enseña. Porque el amor no hace nada indebido. Porque el amor no busca lo suyo. Porque el amor no es jactancioso. Ese es el amor de Cristo. Pero da una advertencia aún más, hermanos. Cuando nosotros actuamos de esta manera, dice el apóstol Pablo, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Ahora, hermanos, puede causar cierta dificultad, pero es evidente que no está hablando de la pérdida de la salud. Porque si está hablando el apóstol Pablo de que el creyente pierde su salvación, entonces hay una contradicción con la misma carta. Nadie puede separar el amor de Dios que es en Cristo Jesús, y hay una contradicción con todas las escrituras y las enseñanzas de Cristo. Entonces, solo quiero quitar inmediatamente este pensamiento. No está diciendo que por causa de la comida se va a perder un cristiano su salvación. El hermano William Hendrickson dice, es obvio que no habla de la pérdida de la salvación, pero está hablando de manera hipotética que si este no fuera un creyente, el daño es tan fuerte que pudiera apartarse. No creo que eso sea lo que está diciendo. Yo creo que lo que está diciendo es lo que está pasando aquí. Por causa tuya se pierde aquel por quien Cristo murió. Es verdad, por causa de la comida, tu hermano va a ser destruido, va a ser turbado, va a ser verdaderamente demasiado destructivo para su conciencia. Ahora, si nunca has conocido a un hermano que su conciencia es débil y que no sabes cuánto daño causa esto, quizás por eso no lo entiendas. Pero cuando un hermano es lastimado en su conciencia, por causas tan insignificantes y no esenciales, el daño que causa a un creyente es demasiado. Y por eso la expresión de Pablo, de no hagas que por la comida tuya se pierda, o sea destruido, o sea lastimado, o sea dañado tu hermano, porque eso no es conforme al amor de Dios. Hermanos, todo creyente que imprudentemente usa su libertad delante de hermanos, que su conciencia es débil, lo primero que le viene a su corazón es que es para que crezcan y maduran. Pero jamás piensan que están destruyendo algo que Dios les dio, como lo veremos al final. Jamás entienden que lo que están lastimando es a un creyente y lo están haciendo entristecerse, y están haciendo que su conciencia se perturbe a tal grado que en verdad sea demasiado destructivo para su crecimiento espiritual. Ahora, quiero decirte algo, hermano. Hay creyentes que tardan años o en su vida creyente no salen de esa situación. No salen de esa situación. Por eso Pablo les dice, no hagas que por cosas tan insignificantes como la comida sea tu hermano perturbado. No dejes que su alma se perturbe, no lo entristezcas, eso no es conforme al amor de Dios.
Pero también les dice, no es conforme al reino de Dios. Del versículo 16 al versículo 21, ustedes se van a dar cuenta que explica eso. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios, hermano amado, es más que comida y bebida. Es más que puedes comer esto, no puedes comer esto, puedes beber esto, no puedes beber esto. Es mucho más, hermano. El reino de Dios no tiene que ver con estas cosas que no son esenciales. Y aquí es donde nos damos cuenta que hay cosas esenciales y hay cosas no esenciales. Y la comida y la bebida y guardar los días no es esencial, hermano. Pero el problema es que estas cosas no esenciales se vuelven esenciales en una iglesia cuando el amor de Cristo no está obrando en nuestros corazones. Cuando el amor de Cristo no está gobernando nuestros actos, nuestros juicios, sino nuestro orgullo pecaminoso lo domina. Porque cuando nuestro orgullo pecaminoso está dominando nuestros pensamientos, sea que seamos el débil, sea que seamos el fuerte, lo único y lo último en lo que estamos pensando es primero en nosotros y al último Cristo y su reino. El usar la libertad del fuerte causaría dolor y aflicción al hermano débil. Hermanos, dice Pablo que lo que vino a hacer Cristo y lo que Él ganó por nosotros, eso sí es esencial. No andar juzgándonos o menospreciándonos por cosas no esenciales. Eso sí es esencial. De hecho, dice que esto sí agrada a Cristo, el ocuparnos en estas cosas. Quería esperar a las aplicaciones, pero decía un hermano de manera muy cierta, aquí vemos uno de los rasgos más dañinos del legalismo. Hace cosas no esenciales, y su corazón va a estar enfocado en las no esenciales, mientras que las esenciales son. Están tan atareados que si se visten con vestidos largos, no se visten con vestidos largos, que si, etcétera, 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 que las cosas esenciales como es el Evangelio, ni siquiera pueden hablarlas igual. Porque las cosas no esenciales, como en esta iglesia, que si puedes comer, que si no puedo comer, que si como verduras, que no debes de comer verduras, que puedes comer todo, que tienes libertad, que no entiendes, es que tú no guardas lo que debes de guardar. Y esa va a ser su práctica por muchos días del Señor. En lugar de entender lo que Cristo ganó por ellos. El reino de Dios es lo que Cristo vino a hacer por los creyentes. La eficacia del Evangelio, hermanos. La justicia que Cristo ganó. La paz que resultado de esa justicia. Y el gozo de la justicia y la paz que Dios nos da. Eso sí son cosas esenciales, hermano. Hermanos, en alguna ocasión, una disputa en una iglesia sobre cosas no esenciales. Que si un canto tenía demasiados tonos y no tenía tonos. Pero causaba una división. Pero tú le dices, vamos a hablar del Evangelio. No, es que esto es importante. Porque este canto es importante. ¿No saben qué triste es? Que ni el gozo, ni la paz, ni la justicia se prosiguen. Cosas no esenciales. Finalmente esta iglesia tuvo una división fuerte. Cada uno se dio a lo suyo. El débil y el fuerte. Seguramente eso tiene mucho que ver con el reino de Dios.
seguramente eso no hace que sea vituperado nuestro bien. Seguramente esas son las cosas que deben de ser aplaudidos por los demás. Que cosas no esenciales como la comida y la bebida y otras cientos de muchas que van a depender de nuestro trasfondo, tomen un lugar tan importante en el reino del Señor, que olvidemos lo importante, la justicia, la paz, el gozo, la santidad. Pero dice Pablo, esto agrada a Dios. Debemos de proseguir en la unidad del cuerpo, en el vínculo de la paz. Porque el que en esto sirve a Cristo, en estas cosas que son el reino de Dios, agrada y es aprobado por los hombres. Pero cuando no está pasando esto, pasa lo que dice el versículo 16, es vituperado vuestro bien por causa de ocuparnos en cosas que no tienen necesidad de estar siendo tan esenciales. Por tanto, que no se hable mal de lo que Cristo ha logrado. Que no se hable mal de lo que Cristo ha logrado. No obstaculicemos el reino de Dios por cosas que no son esenciales, porque ni la comida ni la bebida son cosas esenciales. Todos los alimentos son limpios. Pero hoy esto, hermano, tú y yo tenemos que guardar esto. Pero si es pecaminoso hacer tropezar a mi hermano en esto. De hecho, a lo mejor aquí no concluye literalmente, pero el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 8, versos 10 al 13, dice, pero si tu hermano peca por causa de la comida, tú pecaste. Y lo no esencial lo llevaste a lo esencial a tal grado que hiciste tropezar a tu hermano y tú pecaste. Los alimentos son limpios y las cosas no esenciales son no esenciales. Hasta que las volvemos tan esenciales, empezamos a pecar contra nuestro Señor. El reino de Dios nos debe llevar a buscar no lo nuestro, sino los de los demás. No ser tropiezo, ofender o debilitar a ninguno de nuestros. El Evangelio nos debe de llevar a considerar nuestras prioridades, como son el amor y el avance del reino. Y no hacer nada que se oponga a estas cosas, aun cuando sean cosas permisibles y legítimas. El Evangelio y su eficacia debe de hacer que nuestros corazones tengan sus prioridades con claridad. Bueno es restringir nuestras libertades por causa del amor. Para terminar, ¿cuál es el principio que encontramos en este texto? Verso 22. Dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, todo lo que no proviene de fe. Hermanos, aquí aprendemos algo sumamente importante para el débil y para el. Primero el apóstol Pablo le dice al fuerte, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Es decir, tienes una fortaleza en tu fe, tienes una conciencia bien informada. Perfecto, tenla para contigo y con Dios. Eres bienaventurado porque tienes esta fortaleza. Pídelo para con Dios.
pero no se lo presumas a tus hermanos. Tienes fe, tenla para contigo delante de Dios. Pero no vayas a poner tropiezo a tus hermanos en cosas que aún su conciencia está sensible. Tienes una debilidad en la fe, mi hermano, la tienes para con Dios. Pídelo para con Dios, no para con tus hermanos. Si tu debilidad no te permite hacer esto, no te permite hacer lo otro, no lo hagas porque pecarás contra Dios. Simplemente no lo hagas. Porque si no lo haces con fe y lo haces porque debes agradar a tus hermanos, estás pecando contra Dios. Sea que tengas una conciencia fuerte, tenla para con Dios. Sea que tienes debilidad en ciertas cosas, tenla para con Dios y hazlo para con Dios. Si comes o no comes, si no comes, hazlo, no comas para con Dios. Si guardas ciertos días, guárdalos para Dios. Y hermanos, este es uno de los principios más importantes con respecto a la conciencia y a todo lo que implica el capítulo 14 y 15, verso 13, que tiene que ver con la conciencia. Hay uno que es Señor de la conciencia. Y yo espero que esto traiga lo que Levítico 14 dice ahí, temor a nuestros corazones. Hay uno que es Señor de las conciencias. No eres tú, no soy yo. Hay uno que es Señor de las conciencias. Ese es el Señor, ese es Dios. Y su conciencia de cada creyente debe de ser guardada y gobernada únicamente por Él y su santa palabra. Cada creyente tiene una conciencia. Ahora, yo sé que tú te preguntarás, ¿por qué habla tanto de la conciencia? ¿Por qué dice? Porque estos son los términos que tienen en el original la connotación, una mente informada, un entendimiento. Todo el capítulo habla al respecto de esto, pero no quiero introducirme a esto para no hacerlo muy largo y complejo. Pero lo que está poniendo aquí el apóstol Pablo es una conciencia que está débil porque no tiene la información adecuada, porque no entiende la eficacia del Evangelio, contra una conciencia bien informada que entiende la eficacia del Evangelio, pero que en ambos lados su manera de actuar es muy equivocada y que el apóstol Pablo debe de corregir. Porque hay menosprecio de uno y hay otros que están juiciando y condenando a los otros. Y Pablo dice, es que esto se acabaría si cada uno hace esto para con Dios, se aprendieran a vivir en el amor de Cristo y avanzar en el reino de Dios que tiene que ver con justicia, con paz y con gozo, no con estas cosas no esenciales. Claramente dice el versículo 23, pero el que duda en su mente es condenado porque no lo hace con fe. ¿Cuál es el problema de estos dos versos? Que el primero, el fuerte, dice, yo tengo una fortaleza, mi conciencia informada, yo no dudo, yo sí entiendo, entonces que mis hermanos me vean comer. Era lo que no podían comer. O carne. ¿Y qué es lo que está pasando allí? Bueno, no puedo hacer, pero tengo que agradar a mis hermanos. Voy a hacerlo. El Señor dice no. ¿Por qué, hermanos? Porque la conciencia de cada creyente es un regalo que Dios nos da. Hermanos, yo quisiera adentrarme en este tema, pero no puedo hacerlo hoy. La conciencia de cada creyente es un regalo que Dios nos ha dado. Y cuando un creyente, por causa de su debilidad y por causa de no querer hacerlo para con Dios, sino para con los y agradarlo verticalmente, hace que su conciencia sea lastimada, es la conciencia que debe de ser solamente gobernada, como dijo Lutero, por las Escrituras, empieza a ser endurecida y gobernada por los hombres. El problema es que es la conciencia la que Dios utiliza para que nosotros seamos muy sensibles al pecado.
para que tú y yo seamos sensibles al pecado. Y cuando un creyente, por causa de su debilidad, decide comer por agradar al hermano fuerte, el problema es que está transgrediendo su conciencia o no lo está haciendo con fe y está pecando. Aunque él sabe que no debe de hacerlo en su mente. ¿Y qué pasa con eso? Tu corazón se endurece. Y tu conciencia, que era sensible, ya no es tan sensible. Ahora, el principio aquí es: tienes fe, haz tu parte. Tienes debilidad, haz tu parte. No estés tratando de hacer que tus hermanos se moldeen a lo que tú consideras. Eso no es esencial. Porque delante de ti y de mí solo hay uno que es Señor. Y ese es el que gobierna. Eso nos pone a ti y a mí en sumo cuidado de cómo actuamos. ¿Cómo lo aplicamos? Número 1. Seamos cuidadosos con el ejercicio de nuestra libertad en Cristo. Cada creyente, en algún aspecto u otro, en alguna etapa de tu vida, hay ciertas debilidades y ciertas. Cada creyente. Hay hermanos que pueden tener fortaleza, como aquí se veía, en cuestión de, hermanos, pues la comida es limpia, los días ya no son nada, todo esto era sombra de lo que había de venir, pero la sustancia ha venido, por lo tanto no es necesario guardarla. Pero quizás tenga otros aspectos en donde la eficacia del Evangelio no ha completado, donde quizás por su mismo trasfondo, idólatra, pagano, cosas que no pueden hacer. Los creyentes de Corintio, por tanta bebida y comida que tenía que ver con el culto pagano, no podían comer carne ni podían beber vino, porque era parte de sus eventos religiosos paganos. Y sus aspectos eran diferentes a los de los judíos que venían al cristianismo. Así cada uno de nosotros habrá aspectos en los que haya fortaleza, pero habrá aspectos en los que haya debilidad. Y por lo tanto, cada uno de nosotros debe de tener cuidado para no expresar a nuestros hermanos. Y por lo tanto, ahora hermanos, yo creo que el texto de Levítico nos da mucha luz. Porque decía un hermano, y entonces ahora se preguntará uno, híjole, entonces ¿de cuántas cosas? Bueno, hermanos, Levítico y lo que está citando Pablo tiene que ver con la intencionalidad. Yo estoy haciéndolo intencionalmente. Pablo dice, no maldecirás, ni tampoco pondrás nada que tropiece el cielo. No está hablando de las cosas que por error pudieron haber sido dejadas en el camino, por las cosas que no intencionalmente están pasando. Pero aquí nos está hablando de lo que intencionalmente está ocurriendo en nuestro corazón. Ay, que mi hermano entienda que tiene libertad para esto. Le voy a regalar una tele de 70 pulgadas. Para que vean que hay libertad. No, hermano, no lo haga. No necesita eso. Le vas a regalar la tele y quizás él se siente sumamente entristecido. Porque simplemente no puede ver la tele. Y no necesita de su hermano que se enseñoree y le dé una tele y diga para que crezca. Hermanos, seamos muy cuidadosos con lo que hacemos y por qué lo hacemos. Esto que decía un hermano se me hizo sumamente sabio. Dios nos ha dado libertad en Cristo, pero nunca nos ha mandado a ejercerla. Piensa un poco en esto. Dios nos ha dado libertad en Cristo, pero nunca nos ha mandado a ejercerla. Nunca le ha dicho a los creyentes, ven y ejerce tu libertad en YouTube, ven y ejércela en Facebook, ven y preséntate con el grupo de tus hermanos y presúmeles tu libertad. Ve cuán libre eres. Eso no lo
pero sí ha mandado a restringirnos. Sí ha mandado que seamos cuidadosos. Sí ha mandado que por causa del amor a nuestros hermanos, nuestras libertades queden restringidas. Que sepas que eres bienaventurado delante de Dios. Gracias a Dios porque tienes esa libertad. Sirve en amor a tu hermano. No debemos de hacer cosas que nuestra conciencia no nos permita, tan solo para agradar a los hermanos. Muchos de nosotros hemos estado en estas circunstancias donde quizás no hay esa libertad, no lo entendemos, no tenemos la fe o el conocimiento en nuestra mente para sentir la libertad de hacerlo, y somos forzados y en vez de decir no, lo hacemos. Y después, no hagamos cosas que nuestra conciencia sea lastimada. Estaremos pecando a Dios porque no lo hicimos con fe. Tenemos la certeza de que Dios nos dio libertad. No lo hagamos. Tienes certeza de que Dios te da libertad. Gloria a Dios, eres bienaventurado. No presumas con tus hermanos. Finalmente, amigo, tengo que recordarte a ti que estás aquí sin Cristo, con mucha tristeza, la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu no son para ti. Tú no puedes esta tarde saber que hay justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo para ti. Para los que no están en Cristo, para los que no han puesto su fe en Jesucristo, con mucho dolor tengo que decir que para ti es la enemistad, la ira y una horrenda expectación de juicio por causa de la santidad de Dios. La Biblia habla con claridad de que tu enemigo es Dios, que su justicia está por ser derramada sobre ti y que una horrenda expectativa de juicio eterno está a punto de pasar sobre tu vida, porque Dios es un Dios santo y tú y yo somos hombres pecadores. Quiero decirte algo. Esa no es la única noticia que las Escrituras dicen. Hay una noticia gloriosa en las Escrituras, en todas ellas. Y la noticia gloriosa es que Cristo vino para dar vida y darla en abundancia. ¿Verdad? Tu enemigo es Dios. Su justicia pende sobre un hilo sobre tu cabeza. Y toda tu vida clama justicia, justicia, delante de un Dios santísimo. Este Dios santísimo dio a su Hijo amado. El Hijo amado del Padre, el cual vivió perfectamente lo que tú y yo nunca hemos de poder vivir. El cual obedeció, como lo decía en la meditación, en perfección, lo que Dios demanda de ti y de mí. La razón por lo que hay justicia, paz y gozo para algunos de nosotros no es porque alcanzamos en nuestras obras, no es porque nos esforzamos demasiado por ella, porque también nuestras obras testifican de la justicia que merecemos. Pero es porque Cristo Jesús vino a vivir una justa vida y vino a morir bajo el castigo que tú y yo merecemos. La razón por la cual pecadores como nosotros, entregados a múltiples pecados y esclavizados a diferentes cosas de las cuales por más que nos esforzábamos, no lográbamos y no lográbamos, aunque nuestras conciencias nos acusaban, y ahora podemos decir que hay justicia, paz y gozo en nuestros corazones, es por nuestro. Es porque Cristo resucitó entre los muertos después de haber vivido una vida perfecta. Después de haber muerto bajo el castigo que nuestros pecados demandan. Porque al tercer día se levantó de la tumba y se mostró a muchos hombres, demostrando que su vida había sido suficiente delante del Padre para que nuestros pecados fueran pagados en perfección. Tal como lo hará nuestro hermano hoy en el estudio de la tarde. La vida de nuestro Señor Jesucristo es de valor eterno. Y su obediencia perfecta, que fue hasta la muerte y muerte de cruz, sirvió para satisfacer
todo lo que nuestro pecado demanda delante de un Dios santísimo. Si esta tarde tú conoces cuán pecador eres delante de Dios, no delante de mí, no delante de la persona que está a tu lado, sino delante de Dios que conoce todo lo que haces, todo lo que piensas. Si tú sabes cuán pecador eres y en verdad deseas que Él te perdone, es muy sencillo. Solamente tienes que arrepentirte de tus pecados y creer en Jesucristo. No tienes que hacer más. No es tu dinero necesario. No son tus obras suficientes. Las obras de Jesús, su Hijo, son suficientes. Solo basta con que le confieses tu pecado. Solo basta con que abandones tu pecado y mires a Jesucristo sufriendo por ti. No por el que está a tu lado, no por el que está hablando, sino por ti. Y que puedas atesorarlo en tu corazón como tu Salvador y como tu Señor. Es por eso que a esto le llamamos el Evangelio. Una noticia preciosa para pecadores como tú y como yo. Que todas nuestras obras testifican del Santísimo Dios, delante del Santísimo Dios, que merecemos el infierno. Ahora la justicia de su Hijo nos viste. Y es por medio de Él que podemos ser perdonados y reconciliados. Te rogamos esta mañana, si tú sabes que no estás bien con Dios, que te arrepientas, que creas en Él. Créeme algo. Todos en este lugar pudiéramos equivocarnos. Dios nunca. Y Él dijo que si tú crees en Él y te arrepientes, tus pecados serán perdonados. Él dijo que si tú vas a Él no te echa. Podrás dudar de cualquier persona en el mundo. Nunca. Así que te ruego que creas en Él. Vamos a pasar a la cena del Señor. Vamos a pedirle al Señor que siga obrando por medio de siga obrando en nuestras vidas por medio de mirar ahora el Evangelio, al tomar el pan y al beber